Buenos días, doctora. Mi nombre es Charlene Murillo Céspedes y nosotros vamos a exponer sobre cómo determinar el efecto antifúngico del aceite esencial eugenol del clavo de olor si sigue un aromático frente a Candida albicans. El objetivo de este trabajo es determinar el efecto antifúngico del aceite esencial eugenol del clavo de olor frente al hongo Candida albicans. Este hongo causa muchas enfermedades en un 40 o un 60%, ya sea en áreas superficiales o sistémicas. Nosotros buscamos agentes que sean naturales, que vengan a ayudar como alternativa en el control de las Candida albicans. Esta opción para nosotros, el aceite esencial del clavo de olor, dice que tiene muchos efectos como antifúngicos, antisépticos, analgésicos, antibacterianos y anestésicos. Por lo tanto, queremos obtener el aceite esencial del clavo de olor eugenol por el método de hidrodestilación, demostrando su acción antifúngica frente a Candida albicans por el método de Kirby-Bauer. Planteamiento del problema. La Candida albicans es responsable, como dijimos, de la mayor cantidad de infecciones a nivel mundial. Y en Bolivia se han demostrado que han habido aislamiento de cepas en un 62.1% que corresponden a este hongo, a la Candida albicans. Y este hongo es un agente productor de infecciones micóticas. Entre ellas podemos nombrar la candidiasis oral, la esofagitis, las infecciones vaginales, en piel y en sangre. Nuestra pregunta es, ¿se podrá determinar el efecto antifúngico del aceite esencial eugenol del clavo de olor frente a Candida albicans? Dentro de la justificación, podemos decir que hay un aumento de las infecciones causadas por hongos en todo el mundo. Hay un incremento de las resistencias farmacológicas y por ende una búsqueda de nuevos antifúngicos de origen natural. En la investigación, lo que queremos es determinar la eficacia del aceite esencial del clavo de olor como antifúngico frente al hongo Candida albicans y así poder aportar nuevos conocimientos, nuevas herramientas que despierten el interés de los profesionales en la salud. El fundamento teórico, el clavo de olor, decimos que es un árbol que llega a medir de 12 a 15 metros de altura y tarda 20 años en desarrollarse. Sus flores poseen de 4 a 5 pétalos y muchos estambres. Dentro de su taxonomía, el clavo de olor pertenece a la especie del Syzygium aromaticum y su composición del aceite es rico en eugenol en un 72 a un 90% y es el responsable del aroma peculiar que tiene este clavo de olor. Dentro de sus compuestos activos tenemos los fitoesteroles, los taninos, los flavonoides. Su mecanismo de acción de este aceite me dice que los compuestos fenólicos lo que hacen es denaturalizar la proteína de la membrana del microorganismo reaccionando con fosfolípidos y así hay un cambio en la permeabilidad de la célula produciendo la muerte. Su actividad farmacológica, vamos a hablar de la actividad antimicrobiana y antifúngica. La actividad antimicrobiana es gracias a la presencia de los compuestos fenólicos que se encuentran en el aceite y su actividad antifúngica es exclusiva y principalmente del eugenol que también se encuentra dentro de este aceite. Gracias. Bueno, continuando, los hongos son organismos eucariotas que se engloban en el reino fungi. Estos son heterótrofos y requieren materiales orgánicos que utilizan como fuente de energía y como esqueletos carbonatados para la síntesis celular. El Candida albicans es un hongo dimórfico, es decir, se desarrolla de forma distinta en función de la temperatura de crecimiento. Como levadura, tiene una temperatura normal a 37 grados centígrados en el huésped y como hongo de aspecto filamentoso a 25 grados centígrados en la naturaleza. Esta pertenece al filo Ascomycota y se produce de forma asexual por gemación. Las características del género Candida albicans son de forma de levadura y presenta un aspecto de células redondas u ovaladas entre 3 a 8 por 2 a 7 micras de tamaño. Estas están agrupadas en pequeños grupos, mientras que en forma de hongo filamentoso, las células se alargan y se diversifican tomando las apariencias de filamentos, pseudohifas o pseudomicelios. La clasificación taxonómica de las Candidas albicans serían: pertenecen a la especie albicans, al género de Cándida y pertenece a la familia de Saccharomycetae. El factor de virulencia de Candida albicans tenemos la adherencia,
que son las células del hospedero, es crucial para iniciar y mantener la relación de comensal, además de servir para la colonización de las células epiteliales, endoteliales, factores solubles, matriz extracelular y materiales inertes implantados en el cuerpo del hospedero. En el B podemos encontrar las enzimas degradativas secretadas. Estas corresponden a las aspartilproteinasas codificadas por 10 genes y las fosfolipasas. En el C podemos encontrar el cambio de morfología. Puede cambiar su morfología de levadura redonda o ovoide a filamentosa y elongada, otorgándole mayor virulencia y capacidad de evadir al sistema inmune. En el D encontramos las biopelículas. Estas consisten en una estructura de levaduras e hifas embebidas en una matriz extracelular producida por sí misma que contribuyen a la dificultad en el tratamiento de pacientes con infecciones sistémicas. En el E podemos encontrar la modulación de la respuesta inmune. Las proteínas de Cándida exhiben similitudes antigénicas y funcionales a los receptores de complementos 3 y 4. En los métodos, podemos encontrar el método de extracción de aceite esencial del clavo de olor por hidrodestilación. Este es un método de extracción de aceite esencial en el cual los materiales se sumergen en agua en ebullición y su principal característica de este método es el contacto directo del agua con el material del que extraeremos el aceite. El otro método sería la determinación del efecto antifúngico del aceite esencial del clavo de olor eugenol por el método de Kirby-Bauer modificado. Este método, el microorganismo es inoculado en la superficie de una placa de agar sobre el cual se colocan discos impregnados con una concentración conocida del antibiótico. En la hipótesis podemos encontrar hipótesis alterna e hipótesis nula. En la hipótesis alterna, el aceite esencial del clavo de olor tiene un efecto antifúngico frente a Candida albicans. En la hipótesis nula, el aceite esencial del clavo de olor no tiene un efecto antifúngico frente a Candida albicans. Objetivos de la investigación. El objetivo general sería determinar el efecto antifúngico del aceite esencial eugenol del clavo de olor frente a Candida albicans, y el objetivo específico sería extraer el aceite esencial del clavo de olor que contiene eugenol por el método de hidrodestilación y determinar el efecto antifúngico del aceite esencial del clavo de olor eugenol frente a Candida albicans por el método de Kirby-Bauer. Buenos días, doctora. Mi nombre es José Orlando Charrocha y a mí me tocó la parte de metodología de nuestro proyecto de investigación. Bueno, como grupo buscamos lo que es identificar el grado de inhibición del aceite esencial del clavo de olor sobre las cepas de Candida albicans. A su vez podemos identificar también que nuestro tipo de investigación es de tipo observacional y bueno, para obtener el aceite esencial del clavo de olor usamos el método de extracción por hidrodestilación. También para poder evaluar lo que vendría siendo el efecto antifúngico de este aceite sobre las Candida albicans, usamos la medición por halos de inhibición. La diapositiva. Bueno, definiciones operacionales de las variables. Aquí podemos ver una pequeña tabla en la que podemos ver las variables, definición conceptual, dimensiones, indicadores de definición operacional. Y bueno, como variables tendremos lo que sería la actividad antifúngica y el aceite esencial. Y bueno, definición de la actividad antifúngica. Bueno, vendríamos a hacer la capacidad de sustancia de inhibir al desarrollo de la Candida albicans. Y como dimensión vendrían a ser los halos de inhibición de crecimiento micótico. Estas unidades de medida serían milimétricas. Y como indicadores, bueno, sería en diámetro de los halos de inhibición del crecimiento del hongo. Bueno, el del aceite esencial, su definición vendría siendo el producto obtenido a partir de la materia prima del clavo de olor. Y su dimensión vendría siendo el volumen del aceite. Sus unidades de medida vendrían a ser ml, mililitros. Y bueno, su unidad de medida volumétrica ocupada por el aceite. Siguiendo la siguiente diapositiva, el universo de estudio tendríamos como la Candida albicans y
su resistencia frente al aceite esencial eugenol. En selección y tamaño de la muestra tendríamos al eugenol con una concentración de 40, 60, 80 y hasta 100 microlitros. En criterios de inclusión estaríamos observados lo que sería la Candida albicans, el hongo Candida albicans, y en criterios de exclusión estarían excluidos los hongos Candida parapsilosis, Candida tropicalis y Candida glabrata. Este vendría siendo el método de extracción por hidrodestilación. En esta imagen podemos ver cómo se puede obtener el eugenol mediante este procedimiento. Y bueno, la muestra sería el clavo de olor y los materiales serían agitador de vidrio, condensador recto, alargadera, balón de destilación de fondo redondo de 1 litro, de hasta 1 litro, termómetro, varillas de vidrio y así. Todos estos serían los materiales que usaríamos para el método de extracción por hidrodestilación. Otro método vendría siendo el método de Kirby-Bauer. Normalmente es usado para determinar la sensibilidad de un agente microbiano frente a un antibiótico o quimioterápico. Como muestras tendremos la Candida albicans y el aceite esencial, que vendría a ser el eugenol. Los materiales usados vendrían siendo un tubo con suero fisiológico, escabillones estériles, medio de cultivo usado sería el agar saburó, pocillo con aceite esencial y placa Petri de vidrio, asa de siembra y sopo estéril. Esos serían todos los materiales que se usarían para el método Kirby-Bauer. En cuanto a la estandarización del inóculo para el método Kirby-Bauer, en este proceso se debe verificar la concentración y el tamaño de las colonias de los microorganismos en una solución fisiológica. Esto para evitar que la concentración varíe. Y para este estudio se realizará el método de estandarización por espectrofotometría, utilizando los siguientes materiales: tubo de ensayo, espectrofotómetro, solución fisiológica e hisopo. En el procedimiento se debe tomar 3 a 5 colonias y diluir en un tubo de ensayo en una solución fisiológica. La concentración que se requiere es de 1500 millones de microorganismos. Se debe tomar un hisopo, mojar en el tubo y luego escurrir y proceder a sembrar sobre el agar, rotando la placa aproximadamente 60 grados. Luego, nuestro agar debe contener el aceite esencial y clavo de olor en los discos, cada uno con un volumen de 40, 60, 80 y 100 microlitros. En el procedimiento de Kirby-Bauer se debe hervir el medio de cultivo y dejarlo enfriar a 45 o 50 grados centígrados. Se debe vertir sépticamente 30 ml del medio de cultivo en la placa Petri y se debe dejar solidificar el medio de cultivo y luego secar las placas durante 30 minutos. Luego inocular la placa mediante un hisopo estéril utilizando la muestra del tubo de ensayo del inóculo estandarizado por el método de espectrofotometría. Se debe repetir esta operación por tres veces sucesivas rotando la placa 60 grados. Se debe colocar la tapa a la placa y dejar secar el inóculo de 3 a 5 minutos. Se coloca los discos vírgenes con 40, 60, 80 o 100 microlitros del aceite esencial y clavo de olor eugenol puro. Y por último se debe incubar a 25 grados centígrados entre 2 a
3 días aproximadamente, y los resultados deben ser registrados en una hoja de registro. En la lectura de los halos, el procedimiento se debe medir la zona de inhibición del halo, medir el diámetro de la zona de una regla sobre el respaldo de la caja Petri sin remover la tapa, y se debe clasificar la susceptibilidad en sensible, intermedio y resistente. Procedimiento para la recolección de información e instrumentos a utilizar y métodos para el control de calidad. Se deben determinar la actividad del aceite esencial de eugenol frente a la Candida albicans mediante el medio de cultivo agar sabouraud y el microorganismo de Candida albicans utilizando el método de Kirby-Bauer y los indicadores de inhibición que inhiben totalmente, parcialmente o sin inhibición. En cuanto al análisis de los resultados desde el punto de vista cuantitativo, nuestro objetivo es calcular u obtener el porcentaje exacto de la acción antifúngica presente en el aceite eugenol del clavo de olor frente a la Candida albicans. Esta cepa de Candida albicans se obtendrá en el centro laboratorista Cenetrop, que nos proporcionará la cepa con la que se realizará la prueba de inhibición con el aceite esencial del clavo de olor eugenol. Eso es todo, muchas gracias.